Hola y bienvenidos a mi canal de flores y mariposas. Hoy vamos a hacer una receta de berenjenas que estoy segura te va a encantar. Además, así podremos aprovechar todas las berenjenas que nuestra huerta nos ofrece y consumirlas en invierno o cuando nosotros queramos. Así que ya sabes, si tienes un montón de berenjenas de tu huerta y no sabes qué hacer con ellas, este vídeo es para ti. Además, te van a quedar riquísimas. ¿Te animas? Después de ver este vídeo, por favor déjame un me gusta y si todavía no te has suscrito, pues hazlo ahora mismo para no perderte futuros vídeos que sacaremos en este canal. Gracias. Para comenzar con el vídeo de hoy vamos a necesitar berenjenas. Exactamente vamos a utilizar 2 kilos. Primero las vamos a lavar bien. Luego les quitaremos la parte del troncho, o sea, las puntas, tanto la de arriba como la de abajo, y seguidamente les vamos a dar un corte por la mitad de arriba abajo, pero sin separarlas. Bueno, en un bol un poco profundo vamos a poner una cucharada de sal, una de azúcar y el zumo de medio limón. Ahí tenemos el zumo de limón. Ponemos agua y después colocaremos las berenjenas y cubriremos con agua. Las taparemos y dejaremos reposar por espacio de unos 15 minutos aproximadamente. Mientras tanto, vamos a lavar de 6 a 8 tomates, depende del tamaño. Si son medianos, 8 están bien. Luego los pelamos. Los pelamos, troceamos y pasaremos por una batidora o una picadora, lo que tú tengas. Ahí ves, muy bien trituraditos. Ahora los pondremos en una cazuela a cocinar a fuego medio. También añadiremos 3 cucharadas de aceite de oliva y un poquito de sal. Bueno, el siguiente alimento que necesitaremos para el vídeo de hoy será una cabeza de ajo. Separa los dientes y pela cada uno de ellos. Ahora, bueno, pues lo que hacemos es introducirlos dentro de nuestras berenjenas, que las habremos lavado y luego secado. Y entonces ahora colocamos dentro los dientes de ajo. Ahora vamos a necesitar una bandeja de horno y vamos a colocar en un papel de horno encima, le damos un poquito de aceite con una brocha y seguidamente vamos colocando nuestras berenjenas, como estáis viendo en las imágenes. Y después de colocar las berenjenas lo que hacemos es ponerles también con la misma brocha un poquito de aceite por encima. Con unos 50 mililitros de aceite para esta operación es suficiente, ¿eh? Tampoco es que necesitamos muchísimo. Dejaremos las berenjenas en el horno previamente precalentado hasta que ya esté la piel como arrugadita y la carne blanda, como veis en las imágenes. Y bueno, ya tenemos las berenjenas hechas y el tomate pues también.
Ahora solo necesitamos unos frascos de cristal esterilizados con cierre hermético para introducir nuestras conservas, nuestras berenjenas. Recuerda introducir los dos alimentos en caliente, ¿eh? Los frascos que yo voy a utilizar en esta ocasión tienen una capacidad de 1 kilo, así que en cada frasco caben 5 berenjenas. Como ya hemos dicho, las berenjenas deben estar muy calientes para introducirlas en los frascos y además agregaremos la salsa hirviendo sobre las berenjenas. Cuando tengamos todos los frascos llenos, ahora solo tendremos que cerrar herméticamente con tapas nuevas que estén esterilizadas, apretar bien y listo. Estos frascos los guardaremos en un lugar seco y oscuro y nos pueden durar perfectamente durante 1 año sin estropearse. Pero si por un casual pues has decidido ya, pues ha pasado 1 mes, 2 meses, lo que sea, y has decidido ya abrir uno de los frascos, pues lo cocinamos en ese mismo día que lo has abierto y te voy a enseñar cómo hacerlo. Mira, lo abrimos y colocamos el contenido del frasco en una fuente. Y ahora lo que vamos a hacer es separar el tomate de las berenjenas. O sea, con una cuchara pues vamos recogiendo el tomate. Lo ponemos ahí en un bol de cristal y reservamos. Quitamos todo el tomate que podemos. Y ahora lo que vamos a necesitar es una cebolla. La pelamos, troceamos en pequeñito y la pondremos en una sartén al fuego con 50 mililitros de aceite de oliva. Y la dejaremos freír durante unos 3 minutos aproximadamente, ¿eh? Y seguidamente vamos a necesitar 3 pimientos verdes, que los lavamos y les quitamos las semillas y tal, y los troceamos en pequeñito para añadirlos en la sartén junto con la cebolla. Ahí veis las imágenes. Bueno, ya solo nos falta añadir 2 cucharadas de salsa de tomate y también pondremos sal y pimienta al gusto. Revolveremos todo bien. Ahí estamos añadiendo las especias. Eso al gusto, ¿eh? Lo que, si te gusta más, menos sabor, bueno. Y ya una vez que esté esto así, lo que vamos a hacer es añadir el tomate que habíamos reservado previamente, el que estaba antes con las berenjenas. Lo añadimos y volvemos a revolver todo y lo cocinamos junto a lo que tenemos ya en la sartén como unos 6 minutos. Y ahora vamos a añadir bien picadito, lavado y picadito, pues un ramillete de perejil. Revolvemos un poco y enseguida sacamos de fuego. Y ahora con este relleno que hemos obtenido, lo que vamos a hacer es rellenar otra vez las berenjenas. O sea que tienen ya el ajo y ahora las rellenamos. Y la verdad es que quedan deliciosas. Como ya te he comentado, este plato se lo puedes ofrecer a familiares y amigos vegetarianos, pero también tienes la opción de rellenar las berenjenas con carne picada o si lo prefieres, ¿eh? Para adornar puedes colocar por encima un trozo de tomate, tomate en ensalada y pimiento, y seguidamente horneamos a 200 grados por espacio de 15 minutos. Y ya está, listo para comer. Bueno amigos, espero que os haya gustado este vídeo de hoy. Gracias por compartir con familiares y amigos que les podría interesar. Muchas gracias por quedaros hasta el final. Ya me diréis en los comentarios si os habéis animado a hacerlo, no lo habéis hecho, la conocíais, bueno, lo que queráis. Y sobre todo si os ha gustado, ¿eh? Bueno, pues gracias por quedaros hasta el final del vídeo, gracias por compartir y os espero en el próximo vídeo. Un saludo.